¿Qué diezmaba el fariseo? Segunda parte. Dios le bendiga a todos ustedes. Como siempre, reciban un cordial saludo de paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Continuemos con esta segunda parte de este tan interesante estudio. Mientras que el fariseo presumía ser mejor que el publicano por el hecho de ayunar y pagar sus diezmos, el publicano, empleado del gobierno de Roma, cobrador de impuestos, que ni ayunaba ni diezmaba, salió del templo mucho más justificado que el presumido diezmador. El publicano hizo algo mejor, se presentó en el templo contrito y humillado, reconociendo que era pecador y pidiéndole a Dios que fuese propicio a él. Los diezmos del fariseo no le sirvieron de mucho. Amén. El fariseo de esta fábula no pagaba su diezmo de lo que ganaba como empleado, pues él era dueño de un campo para sembrar y criar ganado. De no ser así, no habría podido diezmar, pues solo los dueños de terrenos de cultivo y criadores de ganado pagaban el diezmo. El precepto del diezmo exige únicamente los diezmos del producto de los campos, no el diezmo de las aguas, peces, del mar, río, laguna, ni del jornal o sueldo diario de los campesinos que sembraban los campos y de los que vigilaban el ganado. Ahora bien, pongamos las cosas en orden. No todos los habitantes de Israel pagaban diezmo. Los pobres, las viudas y los minusválidos no pagaban el diezmo. Al contrario, ellos disfrutaban de los diezmos de Israel. Ni los carpinteros pagaban diezmo, ni los albañiles, ni los pescadores, ni los panaderos, ni los artesanos, orfebres y alfareros, etc. Entiendan muy bien esto también. Los campos no se sembraban solos y el ganado tampoco se cuidaba solo. El terrateniente o propietario necesitaba de sus mismos hermanos judíos o de algunos extranjeros para que sembraran y cosecharan sus tierras y para que cuidaran su ganado. Estamos hablando de campesinos y vaqueros que ganaban un sueldo por su trabajo. Ellos también estaban exentos de pagar diezmo. Si considera que estoy mintiendo, muestra el texto que compruebe que los trabajadores pagaban diezmo de su sueldo o de sus ventas. Amén. Dios no demandó diezmo del producto de las aguas. Los pecadores estaban exentos de pagar diezmo. Ellos no tenían que llevar al templo 10 peces de cada 100 peces que pescaran. Ya me imagino a Pedro y a Andrés diciendo: mira, Pedro, ¿cuántos pescados sacamos hoy? Llevemos el diezmo de los peces al templo. Sí, Andrés, vamos. Para que Caifás, sumo sacerdote en ese tiempo, se haga un buen caldo. No, hermano. Dios a los pescadores ni siquiera les pidió diezmo de la ganancia por la venta de sus pecados. Amén. Y si estoy mintiendo, corrígeme con la Biblia. Dios tampoco demandó diezmo del trabajo de las manos o de lo que produjeran las manos. Imagina a un alfarero llevando al templo 10 vasijas de cada 100 vasijas que produjera. O a un carpintero llevando 10 sillas de cada 100 que fabricara. No, hermano, seamos serios. Ni siquiera pidió Dios el diezmo de lo que ganara el alfarero y todo artesano por la venta de su producto. Amén. Dios tuvo mucha misericordia y especial cuidado de los pobres y de los que trabajaban para sus hermanos ricos, y los amó mucho. Prueba de ello, Dios los protegió estableciendo en su ley protección para ellos. Esto ordenó Yahvé a los dueños de los campos de cultivo que tenían trabajadores jornaleros. Deuteronomio capítulo 24 del 14 al 15. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En sus días le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y has puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Amén. Y considera lo que dice Mateo capítulo 20 verso 8 y Santiago capítulo 5 versículo 4. Jornal, que significa cantidad de dinero que gana un trabajador por cada día de trabajo y se paga el mismo día. Dios no perdonará a quien sea injusto con los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Es vergonzoso que hayan ministros que no perdonan ni los diezmos de las pensiones de los ancianos. Hay ministros que ven con muy malos ojos a aquellos hermanos que no puedan dar su diezmo. Ya está dictada la sentencia para los hipócritas que comercializan con los hermanos. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos
desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Amén. Y Malaquías capítulo 3 versículo 5 dice: me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda, al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. ¿Ya percibieron que Dios tuvo mucho cuidado de la protección del jornalero, de la viuda, del huérfano y hasta del extranjero? Y que la ley de los diezmos no exigía el diezmo del sueldo de ningún trabajador. Por favor, seamos honestos. Amén. Dense en cuenta que los jornaleros, los pescadores, los panaderos y demás obreros sí ganaban dinero por su trabajo o por la venta de su producto. Dinero del cual Dios no pidió ni medio chequel como diezmo. Por otra parte, los dueños de los campos de cultivo también ganaban dinero por la venta del producto de sus campos y de los productos del ganado. Y si estoy mintiendo, demuéstramelo con la Biblia. Amén. Dios tampoco demandó diezmo del dinero que ganaba el terrateniente, sino solo las primicias y el 10% del producto de los campos y del ganado bovino. Si el terrateniente, después de haber entregado sus diezmos, de lo que le sobraba ganaba dinero por el producto de su cosecha y de su ganado, por venta de legumbres, verduras y cereales, por venta de leche, de queso, mantequilla, carne, etc., estaba exento de diezmar la 10ª parte del dinero recibido por su venta. Si crees que también en este punto estoy mintiendo, presenta las evidencias bíblicas de mi mentira. Nehemías capítulo 10 versículo 37 dice: también traeremos la primicia de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol y del vino nuevo y del aceite para los sacerdotes a la cámara de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra cosecha a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Ciudades de la familia de los sacerdotes. Lee en tu Biblia Número capítulo 18 versículo 31. Amén. Noten que dice el diezmo de nuestra tierra a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Cámaras o alfolíes en el templo de Zorobabel. Por lo que hemos visto, el diezmo no implica un 10% de dinero que se haya impuesto para dar como diezmo, sino que los diezmos eran exclusivamente de productos agrícolas. Es lo mismo que leemos en Malaquías capítulo 3. Muchos toman este capítulo para decir que somos malditos y ladrones porque no damos el 10%, pero debemos adentrarnos en el contexto general de toda la Biblia. Ese precepto no aplica para la iglesia que Dios ganó con la sangre de su Hijo. Como ejemplo, vemos al apóstol Pablo y sus compañeros de misión, quienes estuvieron atendiendo a la iglesia de Éfeso durante 3 años, según Hechos 20, del 31 al 35. Y jamás pidieron a los efesios ni siquiera un plato con comida, según Hechos 20, del 33 al 34. Mucho menos pidieron dinero a la iglesia. Lee el pasaje en tu Biblia. En ese pasaje vemos fuertes evidencias de que la iglesia no pagaba diezmo de nada. Ahora bien, ¿indujo Pablo a la iglesia de Éfeso para que robara a Dios al no pedirle su diezmo? Claro que no. Simple y sencillamente no existe tal prescripción en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no tiene mandamiento de diezmar. Por tanto, no hacerlo no nos constituye en ladrones. Malaquías 3, versículo 7 dice: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunden. Amén. Aquí está muy claro. Alimento en la casa de Dios. Malaquías en ningún momento y bajo ningún concepto habla de dinero como diezmo. ¿Es muy difícil entender esto tan sencillo? Claro que no.
También debemos entender que cuando dice la nación toda, no se refiere a todos los habitantes del mundo, sino al territorio de Israel. Amén. Pues recuerden que Israel fue dividido en 12 zonas para cada una de las 12 tribus de Israel. Pero la zona de Leví no recibió campo o heredades para sembrar. Leví por eso recibió como heredad todos los diezmos de la cosecha y del ganado que produjeran los campos de sus hermanos, según Hebreos 7, versículo 5. Para la iglesia de hoy en día no existe la prescripción alguna sobre que se deba diezmar dinero. La iglesia de judíos, y solo al principio de su fundación, vendían sus propiedades y daban todo, no solo el 10%, todo el precio de la venta. El 100% de la venta era puesto a los pies de los apóstoles y ese dinero era repartido entre los judíos de la iglesia de Dios. Y aquí surge la pregunta, ¿de dónde surge el mandamiento de diezmar dinero? De la Biblia no es. Debo aclarar, mis queridos hermanos, que eso de vender sus propiedades no aplica para la iglesia actual. Eso no se podía hacer fuera de Israel. Vender las propiedades solo se podía hacer en Israel. ¿Por qué razón? Pues la ley protegía al dueño de las propiedades vendidas. El dueño de esas propiedades vendidas no perdía su propiedad. Las propiedades vendidas eran devueltas al que la vendía en el año del jubileo. En la primera parte de este estudio, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, expliqué sobre ese sistema legal del conteo de los años en 7 series de 7 años, igual a 49 años, y el siguiente año, el año 50, era el año del jubileo. Levítico 25:11 dice, tendrán el 50º año como un año de jubileo. No sembrarán ni segarán lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar. Cada 50 años, cada jubileo, aquellos judíos que habían vendido sus propiedades las volvían a recuperar. Por eso, lo de vender las propiedades no era problema en Israel. Los dueños de esas propiedades vendidas no la perdían para siempre. Levítico 27:24 dice, en el año de jubileo, el campo volverá a aquel de quien lo compró, a quien pertenece la posesión de la tierra. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio y no hemos podido encontrar información de que la iglesia primitiva practicara la donación y distribución de diezmo de dinero. Queda demostrado que eso de diezmar dinero es una doctrina de hombre y no de Dios. Si tú quieres seguir engañado o engañada creyendo esta falsa doctrina, pues allá tú. Yo te exhorto en el amor de Cristo que abrace lo que realmente está escrito. Considéralo muy seriamente y habla con Dios en oración y pídele entendimiento. Actualmente la iglesia carece de templo y la iglesia no se rige bajo un sistema sacerdotal. Por tanto, es ridículo y absurdo alegar que la ley sacerdotal de los diezmos haya sido prescrita a la iglesia de Cristo. Comparte tu dinero si Dios pone en tu corazón hacerlo. Dáselo a los pobres, socorre a los necesitados y a los minusválidos y a las viudas y a tus familiares necesitados, a tus padres enfermos. De ese modo se lo estará dando ¿a quién? Se lo estará dando realmente al Rey de la Gloria, según Mateo 25 del 34 al 40. Amén. Espero que este estudio te sea de bendición y de utilidad para tu conocimiento y crecimiento espiritual. Bendiciones de lo alto para tu vida. Y recuerda que todo esto yo te lo digo porque la verdad te hará libre. Dios te bendiga.